Es un proceso kafkiano, mentiroso, una amenaza a la democracia, los votantes no saben nada, los candidatos tampoco saben nada, y encima hay candidatos a jueces que son de izquierdas, ¿a dónde vamos a llegar? Son de izquierdas, afines a la 4T, habráse visto. Aquí los únicos candidatos válidos para ser jueces son los de derechas, a ver si os enteráis. Imperdible crítica de periodistas españoles a la derecha mexicana por oponerse a las elecciones judiciales. Aquí tampoco vendría mal un cambio a la mexicana, la verdad. El gobierno de Estados Unidos ha sido especialmente crítico, lo cual tiene gracia teniendo en cuenta que en estados como Texas o Alabama los jueces de tribunales superiores y tribunales inferiores son elegidos directamente por los ciudadanos en procesos electorales como en otros países, pero bueno, de eso les hablaré más adelante. Esta orquesta de críticas se han unido también pues, una serie de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de esos que se saca a Estados Unidos de la manga y que casualmente siempre opinan lo que conviene a Washington. Estos think tanks, academias, universidades, ONGs dicen estar preocupados por una politización del sistema judicial y una merma de la independencia. En fin, también, por supuesto, un sector del Poder Judicial se levantó en armas contra la reforma, empezando por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, que ha criticado la reforma por considerar que amenaza la división de poderes y la democracia, argumentando que la elección popular podría comprometer la imparcialidad de los jueces. Bueno, pues unos pocos datos para que Norma Piña se plantee de dónde viene ese problema de la independencia judicial. La investigación que expuso una red extendida de nepotismo en el Poder Judicial Federal de México. Según ese estudio, agárrense, al menos 500 jueces y magistrados en todo el país tenían familiares directos, esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados y suegras trabajando en tribunales y juzgados, formando redes clientelares que abarcaban a más de 7.000 servidores públicos en 31 circuitos judiciales. Este informe destacaba también casos específicos concretos. Por ejemplo, había un magistrado en Durango que integró a 17 familiares en puestos administrativos y 2 magistrados en Querétaro y en Nuevo León con 14 sobrinos en nómina de sus circuitos respectivos. La verdad es que ¿sabemos cuál es la percepción popular de esta reforma? Bueno, pues hay varias encuestas. Por ejemplo, la más reciente, la encuesta de ENCOL, que se publicó este lunes y se hizo este mes de mayo. Según esta encuesta, el 72% de la población considera necesaria la elección del Poder Judicial. Hay otra encuesta de la Fundación Konrad Adenauer que se hizo en septiembre del 24 y que reportaba que el 56% de las personas encuestadas estaban a favor de la reforma, principalmente por un motivo, el deseo de sacar jueces corruptos. Eso lo opina más o menos la mitad de la población encuestada. Pues da la impresión de que las encuestas reflejan un apoyo mayoritario no solo a la reforma, sino también a la 4T como proyecto político que este domingo, bueno, pues va a dar un pasito más en su camino. ¿Ven cómo sí que se puede? Gracias, compañera. El Poder Judicial, junto con el Poder Mediático, es ese gran espacio en el que las derechas que han patrimonializado el Estado durante décadas para ponerlo al servicio de intereses particulares se atrincheran cada vez que pierden unas elecciones para resistir desde ahí a los cambios, para bloquear el programa político por el que votó la gente desde un espacio de poder que se coloca por encima, o mejor dicho, enfrente de la voluntad popular mayoritaria. Por eso, cada vez que un proceso democrático osa tocar ese espacio de poder que algunos parece que piensan que les corresponde por derecho divino, se vuelven locos y ponen a funcionar toda su maquinaria mediática para atacar el proceso con lo que tengan a mano, y eso es exactamente lo que estamos viendo en las últimas horas en la prensa corporativa mexicana y más allá. France 24, polémicas y denuncias de injerencia marcan la recta final de los inéditos comicios judiciales en México. Que el pueblo mande en democracia es polémico e inédito. Si manda una casta que se autoperpetúa, entonces, oye, no hay ningún problema. Deutsche Welle desde Alemania, elección de jueces en México, demasiado compleja. Qué compleja es la democracia, ¿verdad? Y muy cara, una pérdida de tiempo. Es mucho más sencillo no votar, es mucho más barato muerto. El perro se acabó la rabia. ABC, México adopta la elección popular de los jueces pese a las críticas y la presión internacional. Por presión internacional. Le hace presión desde Estados Unidos, donde, por cierto, también se elige a cargos judiciales por voto popular. Ya les contaré. Ya nos contará Ina más despacio, quédense porque les va a sorprender. Así está el tema en la democrática prensa internacional y así está en la prensa mexicana. Reforma. Hace México experimento kafkiano para elegir jueces. El Universal busca a Morena inducir voto con acordeones. Reparten ejemplos de boletas para la elección judicial con nombres de candidatos afines a la 4T. Autoridades estatales aprueban este método. Excelsior. Elección judicial en Ciudad de México. Buscan el voto. Perfiles son un enigma. Los votantes carecen de información de los aspirantes. Más en Excelsior. Elección judicial Ciudad de México. Candidatos se ayudan poco. Aspirantes a juzgadores muestran pocas propuestas, expresan generalidades, tienen errores y confunden la separación de poderes. La silla rota. Elecciones judiciales o la posverdad morenista. La silla rota. Elección del Poder Judicial en México amenaza a la justicia. No podemos permitir que en nombre de la democracia se perpetúe un sistema que traiciona los principios de justicia. Se realizará la elección al Poder Judicial, pero nunca podrá estar legitimada. Es un proceso kafkiano, mentiroso, una amenaza a la democracia, los votantes no saben nada, los candidatos tampoco saben nada, y encima hay candidatos a jueces que son de izquierdas, ¿a dónde vamos a llegar? Son de izquierdas, afines a la 4T, habráse visto. Aquí los únicos candidatos válidos para ser jueces son los de derechas, a ver si os enteráis. Bueno, a Reforma, Excelsior, Universal y compañía no les gusta esto de ser consecuentes con el principio de que todos los poderes del Estado en una democracia emanan del pueblo, incluido, por supuesto, el Poder Judicial, y no ocultan su beligerancia que vienen manteniendo ya desde que se comenzó a impulsar la reforma del sistema de elección, todavía bajo el mandato de López Obrador. Y bueno, qué decir de los medios audiovisuales. Vamos a escuchar algunos cortes de Latinus y de TV Azteca para que veáis el nivel de bilis que se gastan. De bilis y de desesperación, porque el lenguaje histriónico y exagerado que emplean, el nivel de psicodrama es tal que pues huele a desorientación y a derrota. Lorenzo Córdoba
Esta semana será decisiva para el futuro de la República. La empezamos siendo aún una democracia constitucional, aunque la retórica del oficialismo y de sus replicantes insista en que quienes advertimos graves retrocesos con la reforma al Poder Judicial estamos exagerando, que en realidad no va a pasar nada, que el pueblo bueno y sabio sabrá elegir bien a sus jueces, que el Estado de Derecho saldrá fortalecido y que se acabará finalmente con la corrupción generalizada que actualmente anida en el entero Poder Judicial. Por cierto, una corrupción nunca comprobada, pero muy cacareada cada vez que se ha emitido una resolución contraria a los intereses del gobierno y su partido. La verdad es que si se concreta el capricho presidencial que sus obsequiosos y vulgares secuaces pretenden ofrecerle como regalo de despedida, habremos cruzado de nuevo, en apenas 30 años, pero ahora de regreso, la línea que divide a los regímenes democráticos de los autoritarismos. Claro. La corrupción judicial nunca ha sido comprobada. La apresurada, burda, atropellada y obsesiva reforma implica graves retrocesos. La República pende de un hilo. Esto es un capricho presidencial, ignominiosos eventos. Nos adentramos hacia el autoritarismo, veremos morir a nuestra democracia constitucional. Afloje, amigo, no se desfonde, que todavía le queda un sexenio entero. En fin, cada vez que un gobierno progresista plantea que el Poder Judicial no puede ser un fortín desde el que una élite aristocrática derrotada políticamente boicotee los cambios que eligió el pueblo, como lleva años sucediendo en México, por ejemplo, estos señores salen a decir que es el fin de la democracia, de la república y que el sol dejará de salir cada mañana por el espejo. Suele decirse que lo que mal empieza, mal acaba. Se trata de una frase que le viene muy bien a la malhadada elección judicial. Todo evidencia que estamos frente a una elección que con seguridad pasará a la historia como la mayor simulación democrática de nuestros tiempos. La mayor simulación democrática de nuestros tiempos. Ya, simulación democrática no es en todo caso que la mayoría vote por un gobierno que presenta un programa de reformas para que después una casta independizada de la voluntad popular bloquee todas esas reformas. A ver si va a ser esa la simulación democrática, ¿verdad? Quiero cumplir con mi obligación ciudadana de participar y vigilar, pero anularé mi voto. Me parece que todo esto es una farsa por la forma en la cual distorsiona la democracia. Creo en la democracia participativa, creo en la urgencia de mejorar la calidad de la justicia. Creo que muchos mexicanos sienten de forma legítima que las instituciones no han funcionado para ellos y perciben esta elección como una forma de deshacerse de un poder corrupto y elitista. Pero Morena busca injertar un adorno más democrático, supuestamente, sobre un proceso que dinamita la democracia, politiza la justicia y terminará con un autogolpe coartando la inversión y el crecimiento económico. ¿Quién decía aquello de que en política puedes hacer de todo menos el ridículo? Porque este consejito le vendría muy bien a esta señora. La verdad que sí. En cada boleta escribiré farsa, dice. Un poco patético, aunque lo cierto es que para eso tiene práctica esta señora, porque farsa es lo que escribe cada día, así que se le va a dar bien lo de escribir farsa miles de veces en todas las papeles, lo máximo posible. Por ejemplo, escuchamos a uno de los delfines mediáticos de Salinas Pliego, Manuel López San Martín. La pregunta es, ¿votar o no votar en la elección judicial? En otros términos, legitimar o no un proceso que está viciado de origen. La reforma judicial, cimentada en ilegalidades, en violaciones a la ley, conduce al país al caos. El experimento electoral al que vamos coloca a los mexicanos en una posición incómoda. De un lado, participar en una elección que no cumple con los mínimos estándares y legitimarla, o no participar y entregar a la 4T el control del Poder Judicial. ¿Qué hacer? Para mí, no votar es negarse a legitimar la trampa y es un acto cívico y de protesta. ¿Qué hacer? ¿Votar y legitimar el proceso o no hacerlo y entregar el Poder Judicial a la 4T? Dice López San Martín. Igual, llamadme loco, en lugar de hacer el ridículo llamando a la abstención o al voto nulo y hablando de la dictadura y demás excesos que nadie se cree, quizá la derecha mexicana debería ponerse a trabajar un poco para convencer a sus compatriotas de que lo que ellos proponen es mejor para el país. Claro, no lo van a tener fácil porque la gente tiene memoria. Por eso, todo lo que transmiten es básicamente impotencia, desesperación y derrota. O votar nulo o no votar, lo que sea, menos aceptar la democracia e intentar ganar. Ya que mencionabas a TV Azteca, vamos a acabar con un último vídeo. Escuchamos a Javier Alatorre, una especie de Vicente Valles mexicano. Aguanten las carcajadas y preparen los chupitos. Dale al play, Xavi. Esta farsa de la votación judicial nos pone a nivel de países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Países con dictaduras que organizan votaciones, pero donde ya se sabe quién va a ganar. Si cuela, cuela, y si no, Venezuela. Y a esto, amigos, amigas y amigues, le llaman noticiero. Que promover la participación de la ciudadanía conduce a regímenes autoritarios, están diciendo, en fin. Más allá del manual apolillado que ve al eje del mal caribeño hasta en la sopa, ahora Ina nos hablará de con qué países cabría realmente comparar la reforma judicial de México. Uno de los argumentos más manidos de los detractores de la elección popular del Poder Judicial en México es este. Esta farsa de la votación judicial nos pone a nivel de países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela.
Sí, que salvo países con dictaduras, en ningún otro lugar del mundo que no sean estos países que enumeró el honorable periodista, rige el modelo de elección popular de los jueces. Ok, el argumento tiene dos problemas, como mínimo. El primero es que si nos guiáramos por esa misma sabiduría, nunca hubiéramos tenido democracia. Todas las formas de organización social en algún momento fueron una invención y una novedad, ¿no? Si hoy son habituales y familiares fue porque en el pasado hubo quienes tuvieron la valentía de dar un salto al vacío y hacer algo que no se hacía en ningún otro lugar del mundo. Bueno, otros sabiondos en aquellas épocas repitieron argumentos similares a los que hoy enuncia la derecha mexicana, que no se hace en ningún país en serio, ¿no? Pero la historia demostró que aquello que se vestía de sabiduría era en realidad la defensa de un privilegio. El privilegio de que el poder político fuera elegido en conciliábulos a los que solo accedían quienes tenían sangre azul o poder económico. No es otra cosa lo que hoy defiende la derecha mexicana y sus expresiones en los medios de comunicación. El privilegio de esa vieja casta donde se cruzan los intereses políticos del PRI y el PAN con el poder económico, los estamentos judiciales, Estados Unidos y el propio narcotráfico. El segundo problema con esa argumentación que dice que, bueno, no se hace en ningún lugar del mundo, es que es falso, como suele ocurrir con muchas de estas afirmaciones rotundas. Japón también conoce una variante en la que el voto popular interviene en la conformación del Poder Judicial. ¿No? En resumen, experiencias para elegir magistrados mediante el voto popular existen desde hace nada menos que 193 años. Sí, y para muestra un botón, aquí como bien dicen los españoles, que no tiene desperdicio, es una radiografía perfecta de lo que está pasando aquí, hasta parece que viven en México. Ahí tienes a López San Martín. Mira, le tomé una captura a un video de hoy, de hace unas horas, de este día. En una mesa tiene a Lourdes Mendoza, a Ezra Chabot, López San Martín, los cuatro en contra de la reforma, y todavía nos insultan y ponen votar o no votar, como si fuera una obra de Hamlet. Oye, si quieres enriquecer la mesa, pon 2 y 2. Dos de izquierda y 2 de derecha. ¿Cómo vas a tener a Lourdes Mendoza, una mujer que se sienta al lado de Alasraqui cuando le dice titina a nuestra presidenta, una mujer electa, la más votada, la persona más votada de la historia? No la puedes tomar en serio a Lourdes Mendoza ni para pedirle la hora, y la tienen sentada ahí. Sí, es una falta de respeto. Javier Alatorre, se burlan de él. ¿Cómo se le ocurre decir su punto de vista a millones de personas? Bueno, miles, porque ya casi ya no los ven, a TV Azteca, diciéndole cómo no votes, no sigas esta elección. ¿Por qué no dice que le pagaron miles de millones de pesos Peña Nieto a la televisora para promocionar la reforma energética? Salían todos los días, mañana, tarde y noche, trabajadores de la CFE, actores y de Pemex promocionando la reforma energética como que era la última coca del desierto. Y ahora, como no hay dinero, dicen, esta reforma es perjudicial para ti, igual que Venezuela, Cuba y otros países, no sé qué. Pero no te dicen, como dicen ellos, lo de Japón, que ahí pueden elegir. En Estados Unidos, si tú eres un ciudadano estadounidense, no te preguntan si sabes de leyes, te mandan una carta y te dicen, ¿sabes qué? Vas a ser parte de un jurado de 12 personas, porque aquí la persona que cometió el delito pidió que sea juzgado por 12 pares, o sea, por 12 personas. ¿Me vas a decir que un ciudadano estadounidense que no sabe de leyes puede juzgar, puede tener la vida de una persona en la mano? Pero aquí nosotros no somos capaces de discernir en México esta magistrada o este magistrado. ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué en otros países sí pueden? ¿Por qué en Islandia, en el siglo X, ya todos se juntaban para decidir qué era mejor para ellos? O sea, hace 1100 años ya lo hacían en Islandia. ¿Cómo es posible? Aquí todavía te están diciendo algunos que solamente voten los que pagan impuestos. Es increíble. Por eso ya no nos gobiernan los conservadores, nadie les cree y nadie los quiere. Dime qué piensas.